Hay un momento en que tu pasado entra de lleno en tu presente, disfrazado con ropa nueva, con perfume distinto, pretendiendo ser otra persona. Y por unos cuantos segundos, el mundo se detiene. Solo observa. Ese momento me llegó un lunes gris de marzo. No llovía, no había drama, solo era lo bastante opaco como para pasar desapercibido. Hasta que ella entró. Estaba de pie en medio del espacio abierto de la planta 17, terminando de ajustar el cronograma de integración para los nuevos altos cargos. Mi empresa acababa de adquirir una firma de branding de tamaño medio, la había devorado por completo. Y como parte de la reestructuración, estábamos integrando a 32 empleados del antiguo equipo. No presté mucha atención a los nombres. Eso era tarea de recursos humanos. Mi función era tratar con las contrataciones de alto nivel, con los creativos ambiciosos, los estrategas con algo que demostrar. Y entonces, ella salió del ascensor, 3 minutos tarde. Ese fue su primer error. Vestía un traje beige entallado, caro, probablemente algo que compró para parecer una ejecutiva de marketing. El cabello recogido en un moño bajo. Sin joyas, salvo un reloj de pulsera delgado, de plata. Se la veía serena, preparada, como si entrara en una sala llena de desconocidos. Salvo que en el momento en que sus ojos se encontraron con los míos, todo se resquebrajó. Su pie izquierdo se detuvo a medio paso. La boca se le entreabrió, como si una palabra hubiera intentado salir y se rindiera a medio camino. Los hombros se le tensaron, como si la columna fuera a partirse por la presión de mantenerse erguida. No respiró. Y en ese silencio que intentó llenar con profesionalismo fingido, lo vi todo. Reconocimiento, arrepentimiento y pánico. Su nombre, el que no había leído en la lista, encajó en mi mente como una pieza de rompecabezas cayendo en su lugar. Emilia Carter. Nueva gerente senior de marca, transferida desde Avery y Holt Communications. Licenciada en psicología, 7 años de experiencia en el sector, casada una vez, sin hijos, oficialmente divorciada. Sin más observaciones. Y ahora estaba a 3 metros de mí. Y yo, lamentablemente para ella, era el dueño del edificio. Intentó recomponerse rápido. Forzó una sonrisa de protocolo, casi robótica, y dijo: «Señor Callaghan, ¿cierto? Es un honor unirme al equipo». No le estreché la mano. Solo dije: «Llegas tarde». Eso la devolvió a la tierra. Su sonrisa tembló. Apenas. El tráfico. ¿Yo? No me importa. Aquí la puntualidad no es opcional. Dejé que el silencio se instalara de nuevo. Sígueme, ordené. No le di tiempo de mirar alrededor, de hacer amigos, ni siquiera de respirar. Caminé directamente hacia la sala de reuniones de cristal con vista al centro de la ciudad. Abrí la puerta y esperé a que entrara. Vaciló de nuevo, apenas un instante, antes de dar el paso. Cuando cerré la puerta detrás de nosotros, el clic del cerrojo sonó más agudo de lo necesario. Se giró para enfrentarme. Los brazos cruzados con demasiada fuerza, intentando aparentar control. «Jaque, yo no sabía». «No». La interrumpí. «No uses mi nombre como si fuéramos cercanos. Perdiste ese derecho hace mucho tiempo». Su mandíbula se endureció. Intentó erguirse como si pudiera imponerse con actitud. «Esto es poco profesional». Sonreí. No una sonrisa de reunión. Ni la que le das a un colega. Era quirúrgica. «¿Limpie?» Tienes razón. Así que pongamos las cosas claras. No me importa qué creías que sería este trabajo. No me importa quién fuiste. Solo me importa si puedes ofrecer resultados sin arrastrar viejas mentiras a mi empresa. Parpadeó. Una vez. Lento. Esto no es justo. Te darás cuenta, dije con calma, de que la justicia no es un requisito para conservar un empleo. Los resultados sí. ¿Puedes dármelos, Emilia? ¿O rescindimos tu contrato antes de que se enfríe el café? Eso la golpeó como un vaso de agua helada en la cara. Ya no estaba acostumbrada a sentirse tan pequeña en una habitación. No desde la última vez que la vi. De pie en el umbral de nuestro apartamento.
Maleta en mano. Susurrando cosas como no es lo que piensas y necesito encontrarme a mí misma. Casi me reí del recuerdo. Se aclaró la garganta. No vine aquí para causar problemas. No sabía que tú. Está claro, dije. Guardamos silencio durante un largo minuto. Ambos sabiendo que la dinámica de poder había cambiado de una forma que ella ya no podía controlar. Esto no era una discusión en la mesa de la cena. Ni una llamada a medianoche. Este era mi mundo ahora. Y ella era la invitada no deseada fingiendo que pertenecía. Finalmente bajó la voz. Intentó ese tono suave, tembloroso, que solía usar cuando quería desarmarme. ¿Jaque? ¿Podemos al menos ser cordiales? Me acerqué. No amenazante. No agresivo. Solo lo suficiente para que viera que ya no era el hombre que ella dejó atrás. La cordialidad se gana. No puedes pedirla como si fuera gratis. Luego abrí la puerta, asentí hacia el pasillo y añadí. Ponte a trabajar. Tu equipo te espera. Salió con la postura un poco encorvada ahora. Más lenta, un poco menos confiada, un poco más consciente. Y mientras la observaba alejarse, no sentí triunfo. No sentí rabia. Lo que sentí era mucho más peligroso que eso. Sentí anticipación. Porque Emilia no solo mintió una vez. No solo se marchó. Se llevó algo de mí. Algo que pensó que nunca recuperaría. Y ahora trabajaba para mí. La oficina fingió no notar la tensión. Es lo que hace la gente cuando siente que se avecina una tormenta pero no sabe dónde caerá. Se muestran ocupados. Teclean con más fuerza. Evitan el contacto visual. Pero yo capté las miradas. Las rápidas y silenciosas, detrás de los monitores. Lo sintieron. Lo vieron. No necesitaba decirle a nadie quién era Emilia. Lo dedujeron más rápido de lo que esperaba. Las siguientes 2 horas fueron una prueba. Para ella. Para mí. Para los años que habíamos enterrado en silencio. La observé desde el entrepiso mientras se sentaba con su nuevo equipo, recitando su experiencia, sus fortalezas, su pasión por la estrategia de marca. Tenía un discurso pulido. Se notaba. Probablemente lo practicó frente al espejo, quizás incluso durante el trayecto en coche. Pero había una rigidez en ella que no correspondía a alguien con el control. Era la rigidez de alguien que había sido sorprendida. No me miró ni una vez. Se suponía que no debía asistir a la revisión de media mañana. Pero aparecí de todos modos. Cuando entré en la sala, su voz titubeó a mitad de una frase. Algunas personas se giraron para saludarme. Ella no. Me quedé al fondo. En silencio. Observando. Quería ver cómo manejaba la presión ahora que no podía controlar el relato. Tropezó. Apenas. En una frase sobre segmentación de audiencia. Repitió la palabra mercado 2 veces. La voz se le quebró, la garganta se le tensó, y luego una pausa. Alzó la vista, directamente hacia mí. Y por un segundo, vi un destello de la Emilia que alguna vez conocí. La que proponía ideas a medianoche entre cajas de comida para llevar, enérgica e implacable. Pero fue solo un segundo. Luego vino la sonrisa falsa. La máscara. Terminó su presentación. No se derrumbó, pero tampoco brilló. Ya no como antes. Después de la reunión, la llamé a mi oficina. Sin invitación en el calendario. Sin explicación. Solo un mensaje de una línea enviado por mi asistente. Jaque quiere verte. Ella entró con esa calma cuidadosamente construida. La puerta se cerró tras de sí. Toma asiento. ¿Lo hizo? Despacio. Revisé tu expediente, dije sin apartar la vista del monitor. Y tengo algunas preguntas. Está bien. 3 años en Avery y Holt. ¿Por qué te fuiste? La respuesta llegó demasiado rápido. Nuevo liderazgo. No compartíamos los mismos valores. Alcé la vista. ¿Tus valores? Sí. Interesante.
¿Cuáles son esos valores? Parpadeó. El retraso fue notorio. Transparencia. Integridad. Construir confianza. El silencio que siguió fue como una cuchilla entre nosotros. Palabras fuertes, Emilia. ¿Estás segura de que estás calificada para usarlas? No se inmutó. Había aprendido algo desde la última vez. Cómo prepararse para el impacto. Vine aquí a trabajar. Lo que pasó entre nosotros no pertenece a esta sala. Tienes razón. Pero lamentablemente, lo trajiste contigo cuando entraste. No respondió. Me recosté en la silla. Les dijiste a las personas que yo te dejé. Les dijiste que no podía lidiar con tu ambición. Que me intimidaba. Su mandíbula se tensó. Nunca dije eso. Sí, lo dijiste. A amigos. A conocidos en común. Me convertiste en el villano de una historia que escribiste cuando la verdad ya no te convenía. Eso no fue lo que pasó. Ah, ¿estamos reescribiendo otra vez? Ahora su voz se elevó, pero solo un poco. Jaque, cometí errores. Pero no pedí trabajar aquí. No sabía que esta era tu empresa. ¿Yo? Respondiste, interrumpí. Participaste en entrevistas. Firmaste el contrato. ¿En ningún momento se te ocurrió que Callahan y Gray tal vez tenía un Callahan en él? Pensé que era parte del nombre comercial. No miré tan profundo. Por supuesto que no. Nunca miraba demasiado profundo. A menos que eso la beneficiara. Me levanté. Caminé hacia la ventana, las manos en los bolsillos. ¿Recuerdas lo que me dijiste la noche en que te fuiste? Ninguna respuesta. Dijiste que te sentías inacabada. Que había una versión de ti que el mundo aún no conocía. Que no podías encontrarla conmigo. Silencio. Me giré hacia ella. Y ahora estás aquí. Entrando en la vida que construí después de que desapareciste. Se puso de pie. La voz baja ahora. Ya no soy la misma persona. No, no lo eres, dije. Antes mentías en susurros. Ahora lo haces en presentaciones de PowerPoint. Abrió la boca para hablar. Tal vez para defenderse. Tal vez para rogar. Pero el intercomunicador sonó. La voz de mi asistente. Señor Callahan, su reunión para el almuerzo es en 10 minutos. Miré a Emilia. Terminamos por ahora. Pero ten claro esto, no voy a despedirte. No necesito hacerlo. Entrecerró los ojos. ¿Entonces qué es esto? Esto, dije, caminando hacia la puerta, es yo observándote intentar tener éxito sin hacer trampa esta vez. Salió con los hombros rectos. Sin disculpas. Sin súplicas. Solo silencio. Pero vi el fuego en sus ojos. Creía que podía superarme. Aún no había aprendido que este era un juego que yo diseñé. Emilia no se quebró al día siguiente. Ese fue el primer indicio de que todavía era peligrosa. Llegó temprano. Más temprano que cualquiera en su equipo. Se sentó en su escritorio, revisó archivos, respondió correos electrónicos como si nada hubiera pasado. El aire a su alrededor era hermético, sin emociones, clínico. La observé desde el nivel superior, a través del barandal de cristal. Ningún movimiento innecesario. Ninguna distracción. Estaba enfocada. O fingía estarlo. Le di espacio. Por ahora. Seguramente pensaba que lo peor ya había pasado. Probablemente se repetía a sí misma, está enojado, pero no me va a destruir. Es demasiado profesional para eso. Ese es exactamente el tipo de lógica que gente como ella utiliza para dormir tranquila. Pero había un defecto en su razonamiento, aún creía que me importaba lo suficiente como para jugar limpio. Esa misma tarde convoqué una reunión de jefes de departamento. Su cargo exigía su presencia. Entró en la sala de juntas y notó enseguida el asiento vacío al otro extremo de la mesa. Frente al mío. Le hice una seña con la cabeza. Ese es tu lugar. Vaciló. Un segundo de más. Luego se sentó.
Lo que no sabía, lo que nadie en esa sala sabía, era que había invitado a alguien más. Alguien de su pasado. Alguien que aún tenía preguntas sobre cómo se movía por la vida de las personas como si fueran simples escalones. Avanzada la reunión, el ascensor emitió un timbre. Todas las cabezas se giraron. Y entró Daniel Reed, nuestro nuevo consultor legal. Preciso, agudo. Y, hace 4 años, el hombre que ella me juró que era solo un amigo del trabajo. La atmósfera cambió. Se podía sentir, como si la temperatura hubiera bajado 5 grados. Los ojos de Emilia se agitaron. Un leve tic en la comisura de sus labios. Las uñas tamborilearon levemente sobre la mesa. Se detuvieron. Daniel no la saludó. Ni siquiera un asentimiento. Tomó el asiento vacío junto a nuestra asesora general, desplegó su carpeta y me miró directamente. Disculpa la demora. Tráfico. No hay problema, respondí. Me alegra que hayas podido venir. Emilia no dijo una sola palabra durante el resto de la reunión. ¿Ni una? Incluso cuando alguien le hizo una pregunta directa, desvió la respuesta con un: lo revisaremos luego. Cuando la sala se vació, se quedó atrás. Esperó a que todos salieran antes de hablar. ¿Por qué está aquí? Necesitas ser más específica, respondí, sin apartar la vista de mi portátil. Se acercó más. Daniel. Está asesorando la fusión. ¿Por qué? Su voz bajó. Esto es deliberado. Levanté la vista, lento. Dices que contraté a un experto legal totalmente cualificado para hacer un trabajo en el que es excepcional, ¿y estás molesta porque su presencia te resulta inconveniente? Su expresión cambió. Algo nuevo. No culpa. No miedo. Fastidio. Estás montando un circo. Cerré el portátil. Seamos claros, dije. Si te asustan los fantasmas, no es culpa mía. Yo no ensucié el pasado. Lo hiciste tú. Yo solo soy el que sostiene el espejo. Se acercó otro paso. Daniel y yo, fue un error. No significó nada. Alcé una ceja. Curioso. Porque cuando te pregunté por él, juraste que apenas hablaban fuera de las reuniones. Dijiste que era paranoico de mi parte. Estaba insegura. Me asusté. No. Mentiste. Abrió la boca. La cerró de nuevo. ¿Sabes qué pienso? Continué. Pensaste que podías jugar a 2 bandas. Que podías tantear límites porque asumías que no respondería. Y cuando empezaron a aparecer grietas, huiste. Como un fantasma con tacones. No lo entiendes. No, Emilia. Mi voz se endureció. Tú no lo entiendes. Te marchaste de nuestra vida sin mirar atrás. Me mentiste en la cara mientras compartías mi cama. Y ahora estás en mi oficina fingiendo que es una coincidencia que yo esté detrás del cristal. Me miró. Y por primera vez lo vi. No vergüenza. No desafío. Pánico. Pánico real. Porque de pronto, ya no tenía control sobre el relato. Y yo ya no era el hombre roto recogiendo pedazos. Ahora era otra cosa. Se giró y se fue sin decir más palabra. La dejé ir. Porque el verdadero giro aún estaba por venir. Lo que Emilia aún no sabía era que Daniel me había contactado a mí. No al revés. Él también tenía cosas que quería sacarse del pecho. Y para el final de la semana, lo sabría todo. Daniel no le habló ese día. Ni siquiera en el ascensor. Lo sé porque pedí al equipo de seguridad que revisara las grabaciones. No como prueba. Quería estudiar su lenguaje corporal. Emilia se mantuvo a la izquierda, aferrada a su teléfono como si fuera un escudo. Daniel se apoyó al otro lado, los brazos cruzados, la mirada fija al frente. No hubo miradas. Ni palabras. Ni reconocimiento. Se estaba desmoronando. Lento. A la mañana siguiente recibí la llamada. Daniel quería reunirse fuera de la oficina.
Nos sentamos uno frente al otro en la terraza de un bar tranquilo sobre la calle 18. Mitad de la tarde, vacío. Solo nosotros y el viento. Pidió un té helado. Yo no toqué el mío. No perdió tiempo. Te dijo que entre nosotros no pasó nada, ¿verdad? Dijo que eras un compañero inofensivo. Negó con la cabeza una vez. Estuvimos juntos 6 meses. Empezó cuando ustedes aún estaban casados. No dije nada. Lo dejé decirlo en voz alta. Me contó que eras frío emocionalmente, controlador. Que le organizabas la vida con lupa. Lo miré. ¿Y le creíste? Sí, dijo. En aquel entonces. Se frotó la mandíbula. Ese gesto se le marcó en el rostro como un mapa desgastado. Llegó a mí como una tormenta, continuó. Hermosa, impredecible, llena de historias sobre lo perdida que se sentía. Me lo creí. Me lancé de cabeza. ¿Y cuándo dejaste de caer? Cuando me di cuenta de que no era el primero al que le contaba esas historias. Se inclinó hacia adelante, la voz más baja. Me hizo lo mismo. Desapareció sin aviso, empezó a distanciarse, a cancelar planes, a evadir preguntas. Hasta que un día la vi en un restaurante con otro. Riéndose, la mano en su brazo. Igual que como solía mirarme a mí. No le pregunté quién era el nuevo tipo. No importaba. Daniel soltó el aire. No vine a ti por venganza. Vine porque no quiero formar parte de la historia que está escribiendo ahora. Viniste al lugar correcto, dije. Después no hablamos mucho más. Solo nos quedamos allí, sentados. Dos hombres que habían sido alimentados con la misma historia, en distinto envoltorio. Cuando volví a la oficina, Emilia me esperaba fuera de mi despacho. Sin cita. Sin invitación. Solo esperando. Se puso de pie apenas me vio. Tenemos que hablar. Abrí la puerta y me hice a un lado. Después de ti. Entró y se dio la vuelta en cuanto estuvimos solos. Sus ojos buscaron los míos, no para conectar, sino para calcular. No soy tonta, dijo. Sé que estás reuniéndote con él. No respondí. Estás intentando atraparme. Tampoco. Se acercó más. Bien. ¿Quieres la verdad? Estuvimos juntos. Brevemente. Terminó. Eso es todo. Eso no es la verdad, dije. Es la versión editada. Su expresión se endureció. ¿De verdad crees que estás por encima de todo esto? ¿Que revolver el pasado va a arreglar algo en ti? No, dije. Pero va a asegurarse de que no arruines nada más. Cruzó los brazos. La voz más aguda. Esto es un lugar de trabajo. No soy una acusada. No, respondí, rodeando el escritorio. Esta es mi empresa. Y no estoy tratando de procesarte, Emilia. Solo estoy viendo cuántas mentiras cuentas antes de darte cuenta de que ya no eres tan buena en eso. Por un segundo dejó caer el acto. La voz suave desapareció. La calma se hizo añicos. ¿Qué quieres de mí? La miré directamente a los ojos. Quiero que sepas que te estoy viendo. Que cada vez que reinventas tu pasado, aquí dentro ya saben cuál es la verdadera versión. Que ya no puedes seguir cambiando de forma según el cuarto en el que estés. Su respiración se volvió irregular. No puedes seguir saliéndote con la tuya como si nada, dije. Hubo un largo silencio. Y luego susurró, como si se le escapara sin permiso. ¿Esto se trata de castigarme, o de protegerte? No respondí. No hacía falta. Porque esa noche abrí un archivo que lo cambió todo. Uno de mis analistas había encontrado algo. No hurgando en el pasado de Emilia, sino en su presente. Sus registros de correo electrónico. Sus mensajes cifrados desde la red de la oficina. No solo ocultaba quién había sido. Estaba ocultando lo que aún estaba haciendo. Y alguien más de mi equipo la estaba ayudando. Los registros de correo electrónico llegaron a las 11:42 de la noche. No tenía planes de quedarme hasta tarde esa noche.
Pero cuando Leo, nuestro analista principal de IP, llamó y dijo, hay algo que creo que necesitas ver. Y no te va a gustar, supe que el sueño estaba cancelado. El informe era breve. Preciso. Letal. Mensajes cifrados enviados desde la cuenta corporativa de Emilia a un dominio externo. Ninguna empresa asociada. Ningún perfil personal. Solo una bandeja de entrada desechable, con dirección anonimizada, enrutada a través de 4 capas de enmascaramiento digital. No era trabajo de amateur. Pero Leo lo rompió. Los correos no hablaban de exes. No hablaban de mí. Hablaban de datos. Específicamente, de documentos confidenciales de campañas de rebranding, estrategias internas y proyecciones de socios. Había estado filtrando propiedad intelectual de la empresa. Y no lo hacía sola. Adjunto a varios de los borradores, enterrado en los metadatos, estaba el nombre, C. Dawson. Un empleado de nuestro departamento financiero. Silencioso, eficiente, alguien con quien nunca había hablado directamente, pero al que había visto al fondo de reuniones. Siempre escribiendo. Siempre escuchando. Leo lo confirmó. Dawson tenía acceso administrativo a varios presupuestos de proyecto. No lo suficiente como para ser peligroso, a menos que alguien le indicara dónde mirar. Y alguien lo había hecho. A las 7:13 de la mañana, llegué a la oficina sin traje, sin previo aviso. Fui directo a recursos humanos. A las 7:30, Dawson fue escoltado a una sala privada. Sin esposas. Sin espectáculo. Pero consciente. Tenía la expresión de alguien que sabía que este día llegaría. Entré y me senté frente a él. Sin rodeos. Te voy a dar una sola oportunidad para decir la verdad. Y si la aprovechas, tal vez esto termine en silencio. Tragó saliva, pero las manos no le temblaban. Ella me dijo que no era robar, dijo. Que era suyo. Que ella había creado las campañas. Que la empresa usaba sus ideas sin darle crédito. Lo miré. Dijo que si no las recuperaba, sería borrada. ¿Te pagó? Pregunté. No. ¿Entonces por qué? Dudó. Y luego, finalmente. Le creí. Sonaba como alguien que había sido pisoteada toda su vida. Como si esta fuera su oportunidad de recuperar lo que merecía. Y en ese instante, lo vi claro. Su juego no era solo la seducción. No solo la manipulación. Era el relato. No necesitaba probar su verdad. Solo necesitaba que alguien la creyera lo suficiente como para traicionar la lógica. Y Dawson no era débil. Era leal. A una mentira. Al mediodía fue despedido. Legal tomó su declaración. Seguridad bloqueó su acceso. Silencioso. Clínico. Irreversible. Emilia aún no había aparecido. Su calendario decía auditoría externa de marca. No estaba programada para venir a la oficina. Así que esperé. A las 3:47 de la tarde regresó. Entró al edificio como si nada hubiera pasado. Saludó en recepción. Sonrió a la coordinadora asistente. Jugó su papel. Pero esta vez no la llamé. Esperé a que llegara a su escritorio. Tercera fila, junto a la ventana sur. Luego recorrí toda la oficina, lento, deliberado, y le entregué un solo sobre. Me miró, confundida. Su mano rozó la mía. Dentro, 2 hojas. Una cadena de correos impresos entre ella y Dawson. Y una notificación formal, suspensión en curso. Entrevista previa a investigación requerida. Se quedó helada. Me miró, la boca entreabierta. ¿Revisaste mis correos? Usaste nuestros servidores. Tenía autorización. No, dijo, la voz baja. Tenías acceso. No es lo mismo. Se puso de pie. La voz aún controlada. Esto es represalia. Esto es responsabilidad. Iré a recursos humanos. Ahora yo soy recursos humanos. El rostro le cambió. Ira mezclada con algo más primitivo. ¿Miedo?
¿Crees que esto demuestra algo? Espetó. ¿Que esto te da la razón? No tienes idea de lo que he hecho por esta empresa. No, la interrumpí, acercándome solo lo justo para que me escuchara. No tienes idea de lo que esta empresa hizo por ti. Y aún así, tomaste una decisión. Usarla. Sacarle provecho. Igual que hiciste conmigo. Nos quedamos mirándonos. No como exes. No como colegas. Como rivales. Y entonces me incliné y le susurré la única frase para la que no tenía preparación. Daniel no solo me habló del pasado. Me contó lo que le pediste que hiciera la semana pasada. Y en ese instante, su máscara finalmente se resquebrajó. Porque la mentira que estaba a punto de lanzar se deshizo en su garganta. Lo entendió demasiado tarde. No solo sabía lo que había hecho. Sabía lo que todavía estaba planeando hacer. Y ahora, todo lo que pensaba enterrar, iba a salir a la superficie. No lo negó. Esa fue la primera confirmación. Su rostro lo dijo todo, un destello de cálculo puro colapsando bajo presión. Por medio segundo, pareció alguien intentando sostener una pared con un solo ladrillo. Luego se enderezó. Fría. Controlada. Los ojos que usaba cuando quería algo de alguien que aún no sabía quién era ella en realidad. ¿Qué te dijo? Preguntó. Sonreí. No porque estuviera ganando, sino porque el guión finalmente se había quemado. Esto ya no era una obra. No quedaba escena que actuar. No finjas que te preocupa lo que Daniel dijo, dije. Te preocupa lo que yo creo. ¿Y qué crees? Creo que has caminado por esta oficina como si todavía dominaras la sala. Como si la verdad fuera solo otra versión que aún no contaste. Creo que durante años, Emilia, te vi convertir cada error en una lección, cada traición en un crecimiento personal. Me miró. Inmóvil. Pero ahora sus dedos jugueteaban con su mano izquierda, donde antes había un anillo. Como si el fantasma de esa vida aún la visitara. No volví para destruir nada, dijo, despacio. No, respondí. Volviste creyendo que podías reconstruir algo, parada sobre lo que rompiste. Cambió el peso de pie, desvió la mirada, evitó mis ojos. Luego murmuró, apenas audible. No se suponía que fuera así. Esa fue la cosa más cercana a la verdad que había dicho desde que volvió a mi mundo. Me incliné, bajando la voz también. ¿Entonces cómo se suponía que fuera? Usaste a Dawson para extraer datos internos, filtrarlos a firmas externas, tal vez para vender tu portafolio a una empresa rival y marcharte limpia, con nuevo trabajo y una historia de heroína. No respondió. No hacía falta. El silencio confirmó más que cualquier palabra. Deslicé el correo impreso de vuelta sobre su escritorio. Tenías un plan, Emilia. Y no incluía lealtad. Alargó la mano para tomar el sobre. Luego se detuvo. Nunca filtré nada a una empresa rival, dijo por fin. Se rió. Una risa breve. Ácida. ¿De verdad sigues creyendo que soy una manipuladora jugando con mentes? No, dije. Creo que eres una profesional que sabía exactamente qué líneas cruzar sin dejar huella. Pero te acostumbraste demasiado. Y elegiste a la persona equivocada para subestimar. Lo que hizo a continuación me sorprendió. Se sentó. Sin lágrimas. Sin dramatismos. Sin súplicas. Solo se sentó en su silla, con las manos entrelazadas como alguien que espera a que empiece la sentencia. ¿Vas a despedirme? Preguntó. No. Eso la desconcertó. Caminé alrededor del escritorio, quedándome frente a ella. No voy a darte el final que quieres. Entrecerró los ojos. ¿Y qué crees que quiero? ¿Quieres ser la víctima? ¿Quieres irte de aquí diciendo que tu exmarido tenía una vendetta, que fuiste silenciada, que te atacaron? ¿Quieres que tu salida sea tu próxima audición? Silencio. Vas a quedarte justo aquí, y continué. Vas a trabajar. Vas a entregar resultados. Y cada día vas a sentarte en ese escritorio sabiendo que yo sé exactamente quién eres.
¿Hasta cuándo? Hasta que termine tu contrato. No lo renovaré. ¿Y hasta entonces? Hasta entonces reportas directamente a mí. Ese silencio fue el primero que la rompió. No fue fuerte. No fue teatral. Fue un leve suspiro. El de una mujer que ha sabido manipular cada situación y finalmente se queda sin hilo. Su voz tembló por primera vez. ¿Quieres controlarme? No, respondí, acercándome a la puerta. Quiero contener el daño. Antes de salir, me giré por última vez. Y por cierto, Daniel no me lo ha contado todo. Aún. Pero está listo. Y cuando lo haga, si hay algo más que hayas enterrado, ahora es tu oportunidad de decirlo antes de que alguien más lo haga. La dejé allí. No despedida. No libre. Solo atrapada. Porque no quería que se fuera. Quería que quedara expuesta. Y lo único que Emilia Carter nunca había sido en toda su vida, era vulnerable sin un plan de respaldo. Pero ahora, esos respaldos comenzaban a desmoronarse. Y el siguiente en caer, sería alguien que jamás imaginó. Hay un silencio específico justo antes de que algo se fracture. Un tipo de quietud que no se siente como paz, sino como el mundo inhalando bruscamente antes de que se parta un hueso. Así se sentía la oficina los días siguientes. Todos sabían que algo había cambiado. Emilia caminaba por los pasillos con los hombros rectos y el mentón en alto, pero parecía una mujer preparándose para un golpe invisible. Sus sonrisas eran plásticas. Su silencio, afilado. No me hablaba salvo que fuera estrictamente necesario. Y cuando lo hacía, era breve, preciso, quirúrgico. Su talento no había disminuido. De hecho, si algo, ahora estaba operando a plena capacidad. Pero yo no buscaba talento. Buscaba patrones. Y entonces llegó el mensaje que no esperaba. No venía de Emilia. Venía de Rachel. Mi directora de operaciones. Mi mano derecha. 12 años de lealtad. Estuvo presente cuando firmé el primer contrato de arrendamiento de nuestra oficina original. Estuvo allí cuando me casé. Cuando me divorcié. Había visto cada contrato, cada expansión, cada viraje que la empresa había tenido. Había visto todo. El mensaje era simple. Necesitamos hablar en privado. No aquí. No esperé. Nos reunimos esa misma noche. De nuevo en la azotea. Mismo bar. Otro tono. Rachel parecía cansada. No físicamente. Algo más profundo. Ese tipo de cansancio que no viene de no dormir, sino de cargar algo demasiado tiempo. No perdió tiempo. Sabía lo de Dawson, dijo. No reaccioné. No sabía hasta dónde llegaba. No pensé que fuera tan grave. Emilia me dijo que estaba trabajando en un proyecto de consultoría paralelo. Dijo que era legal. Que no interfería con su trabajo aquí. Seguí observándola. Me dijo que si tú te enterabas, reaccionarías mal. Que asumirías lo peor. ¿Y por qué le creíste? Su voz se quebró. Apenas. Porque me recordó cómo eras antes. Cuando todo era negocios y muros. Antes de que creciera la empresa. Antes de que tú crecieras. Parpadeé. Fuerte. ¿Estás diciendo que la ayudaste? No le di archivos. No robé. Pero la encubrí. Le di respaldo cuando dijo que necesitaba espacio para reuniones fuera del calendario. Lo reservé. Cuando dijo que necesitaba acceso al servidor compartido, lo aprobé. Le creí. Silencio. Denso. Sofocante. Lo siento, dijo. Debí habértelo dicho en cuanto sentí que algo no cuadraba. Pero para entonces ya estaba demasiado adentro. La verdad es que no quería perder tu confianza. Se detuvo. Y entonces, lo dijo. No otra vez. Ahí estaba. No otra vez. Recordé lo ocurrido 2 años atrás. Una filtración durante la fusión con Arclit. Archivos confidenciales que terminaron en la presentación estratégica de una firma rival.
Nunca encontramos al responsable. La investigación interna no reveló nada. Ninguna prueba. Ningún rastro. Casi acusé a Rachel. No en voz alta. Pero en mi interior. Y cuando me contuve, cuando le di el beneficio de la duda, nunca volvimos a hablar del tema. Ahora, viéndola del otro lado de la mesa, lo comprendí. La culpa no era solo por Emilia. Venía de más atrás. ¿Qué tanto cubriste? Desvió la mirada. Lo suficiente. Lo suficiente. Esa frase golpeó más fuerte que todo lo que Emilia había hecho. Porque esto no era traición de una mentirosa con tacones y trajes a medida. Era alguien que había ganado mi confianza durante más de una década, y la había resquebrajado desde adentro. Pero no había terminado. Hay algo más, dijo, sacando una memoria USB de su chaqueta. ¿Qué es? Seguro. Emilia me la dio. Me dijo que la guardara, por si acaso todo salía mal. Me aseguró que estaba limpia. Solo borradores creativos y presentaciones de propuesta. Hizo una pausa. Pero la revisé. Hay archivos de antes de que trabajara aquí. Antes del divorcio. De tu ordenador, Jaque. De tu sistema antiguo. Tomé la unidad. Mis manos no temblaron. Pero por dentro, todo hervía. Había estado extrayendo cosas de mí mucho antes de que supiera de lo que era capaz. Mientras la amaba. Mientras confiaba en ella. No planeó su fuga cuando salió del matrimonio. La estaba construyendo años antes. Y ahora tenía pruebas. Rachel me miró. Su voz quebrada una última vez. No me sinceré porque sea inocente. Me sinceré porque ya no quiero seguir ayudando a gente que se esconde detrás del daño que causó. No le agradecí. No dije nada. Me puse de pie. Tomé la memoria. Y caminé hasta el borde de la azotea. Mirando la ciudad que me había formado, y casi destruido. Emilia era lista. Calculadora. Implacable. Pero su mayor error fue enseñarme a pensar como ella. No fui a casa esa noche. Me quedé en la oficina. Luces apagadas. Puerta cerrada. La memoria USB fría en la palma, como un arma cargada que no hace ruido. Me senté en mi escritorio, mirando la ciudad. Pensando en cada conversación que había tenido con Emilia desde que volvió a mi vida. Y cuántas de esas conversaciones habían estado moldeadas por mentiras plantadas años atrás. Porque esto no se trataba solo del presente. No se trataba solo de los archivos robados, de la consultoría falsa o de la traición de Dawson. Se trataba de la historia. Mi historia. En esa memoria estaban documentos que había guardado en carpetas privadas antes siquiera de pensar en divorciarnos. Borradores de campañas inéditas, listas de clientes, anotaciones internas. Incluso versiones de logotipos que jamás mostré a nadie. Todo almacenado bajo nombres modificados, con metadatos limpios, camuflados lo suficiente para parecer suyos. Emilia no volvió a la empresa por venganza. Volvió para reescribir el origen. Y ahora tenía pruebas. A la mañana siguiente, convoqué una reunión. No solo con legal. No solo con recursos humanos. Con el consejo. Entré en esa sala con una presentación de 12 minutos y una voz que no tembló. Expuse la línea de tiempo. Las filtraciones. El robo de archivos. La falsa consultoría. Mostré la memoria USB, guía al consejo a través de los metadatos, les mostré la cadena de transferencias, el patrón que conectaba su dispositivo con el de Dawson, ida y vuelta. No especulé. No acusé. Les mostré. Y cuando terminé, dije lo siguiente. Ella quiso atribuirse el mérito de una empresa que no construyó. Reescribir la historia de cómo llegamos hasta aquí. Y luego vender esa narrativa al mejor postor. No estoy pidiendo que la despidamos. No estoy pidiendo que la demandemos. Estoy pidiendo algo que ella nunca ha enfrentado. Silencio. ¿Qué es eso? Preguntó alguien. Consecuencias. Votaron. Unanimidad. Suspensión inmediata. Investigación formal.
Revocación total de accesos. Pero no envié la notificación a través de recursos humanos. Fui a su escritorio yo mismo. Todo el piso estaba en silencio. Las miradas me seguían mientras caminaba. Nadie decía una palabra. Emilia me vio acercarme. No se sorprendió. Se puso de pie antes de que dijera nada. Como si ya supiera que el final había llegado. ¿Vienes a humillarme? No, dije. Eso ya lo hiciste tú. Yo solo vengo a cerrar la puerta detrás de ti. Abrió la boca. Tal vez para mentir, tal vez para luchar, tal vez para suplicar. Pero levanté la memoria USB entre nosotros. Confié en ti antes que en nadie. Tomaste eso y lo vaciaste desde adentro. Y lo peor es que aún crees que eres la persona más inteligente en la sala. Entrecerró los ojos. ¿Quieres destruirme? No, dije. Quiero que por fin te detengas. Sin nueva versión. Sin estrategia de salida. Sin plan de respaldo. Solo este momento. En el que todo lo que robaste está en mis manos. Y tú, te quedaste sin movimientos. No robé tu empresa. No hacía falta, respondí. Intentaste robar mi historia. Y esa fue la frase que la golpeó. Porque esto no era sobre dinero, ni archivos, ni poder. Era sobre identidad. Sobre quién tiene derecho a reclamar el legado. Sobre qué versión del pasado se vuelve permanente. Voy a luchar esto, dijo, más bajo ahora. Entonces será mejor que empieces hoy, dije. Porque el consejo ya va por delante. Le entregué la notificación oficial de suspensión. ¿Impresa? Firmada. ¿Final? La leyó. Luego me miró. Te di todo lo que tenía, dijo, con la voz temblorosa. Y cuando necesité espacio, me convertiste en la villana. Asentí. Me diste fragmentos. Lo justo para mantenerme atado mientras planeabas tu escape. Querías espacio. Lo tuviste. Y ahora es permanente. Apretó el papel. Los ojos vidriosos, pero sin lágrimas. Nunca debí haber vuelto. Me hice a un lado, señalando el ascensor. Volviste porque creíste que yo seguía siendo blando. Y mientras se alejaba, cada mirada en la oficina seguía sus pasos. No dijo una palabra. Ni perdón. Ni adiós. Ni siquiera una negación. Solo silencio. Pero aún no se había ido. La suspensión no es despido. Es limbo. Y Emilia Carter no permanece en el limbo. Lo arrastra consigo. Se fue del edificio antes del mediodía. Seguridad la escoltó sin espectáculo, sin gritos. Pero todos vieron. Y el silencio que quedó después fue más ensordecedor que cualquier escándalo. No hubo correos de despedida. Ni cajones vaciados. Ni plantas en cajas. Solo su silla. Empujada con precisión bajo el escritorio. Como si aún planeara volver. Yo sabía que no. Pero también sabía quién era. Emilia no desaparece. ¿Recalcula? Así que cuando recibí un correo anónimo a las 3:42 de la tarde con el asunto. Tal vez quieras saber lo que tu exesposa está haciendo ahora. No dudé. Adjuntos, capturas de pantalla. De su LinkedIn. De su cuenta profesional de Instagram. De un portafolio privado que alguien había encontrado escondido tras un enlace medio borrado en su currículum. Ya estaba lanzando su siguiente capítulo. Es directora de marca. Reconocida por rescatar empresas en crisis y superar liderazgos tóxicos. Contribuyó a la recuperación de Cale Honey Gray tras una implosión interna. Una versión falsa de la misma compañía que intentó desmantelar. Pero eso no fue lo que más me golpeó. Fue la última línea de su biografía. Actualmente en conversaciones estratégicas con una aceleradora tecnológica boutique para cofundar un laboratorio de marca. Y el nombre que figuraba a su lado. Rachel Lynn. Tardé 3 minutos completos en respirar. Sabía que Rachel había sido cómplice en pequeñas cosas. Le había dado el beneficio de la duda.
Incluso llegué a compadecerla. Pero esto no era complicidad. Era coordinación. Llamé a su oficina. Nada. Intenté su móvil. Buzón de voz. Fui directo al ala de operaciones. Su escritorio ya estaba vacío. Archivos, fuera. Cajones, vacíos. Su credencial, colocada sobre el teclado como un símbolo. No era una renuncia. Era una desaparición planificada. Mientras yo desmontaba la red de Emilia por el frente, Rachel la reforzaba desde atrás. Dándole acceso. Cubriéndola. Tal vez incluso financiándola. Tal vez más. Me quedé de pie allí, en el espacio que Rachel había manejado como un centro de mando durante más de una década. Y lo comprendí. Lo habían planeado juntas. Tal vez no desde el principio. Pero lo suficiente como para dejar huellas en cada decisión que firmé en los últimos 6 meses. Esa memoria USB que Rachel me entregó. Era real. Pero ahora sabía que fue calculada. Una distracción. Una detonación que ella misma había preparado. Para marcharse limpia. Mientras yo miraba la salida equivocada. Sabía que no la despediría. No después de 12 años. Así que se volvió indemne. Desapareció. Esa noche no dormí. Revisé cada aprobación interna que Rachel había firmado en el último año. Reportes de gastos. Contratistas externos. Horas de consultoría. Modificaciones a acuerdos de confidencialidad. Y ahí, enterrado en una hoja de proveedores del último trimestre. Una sola factura de una empresa fantasma. Nombre, Indigo Labs. Concepto, entorno externo de pruebas creativas. Monto, $7,000, recurrente mensual. Había sido aprobada por Rachel. Firmada. Pagada. Sin entregables registrados. Sin proyectos asignados. Solo un canal. Una fuga disfrazada de innovación. Habían estado construyendo su nueva marca. Dentro de la mía. Usando mi software. Mi estrategia. Mi equipo. Emilia no volvió para reconstruir su nombre. Volvió para cosechar el mío. Me recosté en la silla. Mirando el cursor titilar frente a mí. No estaba enojado. No estaba roto. Estaba listo. Porque finalmente entendí algo que había estado demasiado cerca para ver. Emilia no era solo mi pasado. Era el futuro de alguien más. Un futuro que aún intentaba escribir. Con mi tinta. ¿Y ahora? Ahora iba a borrar cada línea. La invitación fue inesperada. Llegó en un sobre blanco, sin remitente. Entregado a mano en la recepción con una nota escueta. Si quieres la historia completa, encuéntrame. Una vez. Sin abogados. Sin espectáculo. La dirección, un salón privado en un hotel al otro lado de la ciudad. Elegante. Discreto. Diseñado para personas que hacen cosas sucias tras cortinas caras. Firmado, Emilia. Estuve a punto de no ir. Pero el cierre no es algo que se entrega. O atraviesas esa puerta, o te quedas dando vueltas al otro lado. Así que fui. Ya estaba allí. Sentada en una esquina del reservado, vestida de negro. No dramática. Intencional. Parecía alguien preparándose para una conversación que ya no podía manipular. No me senté de inmediato. ¿Es este el momento en que intentas explicarlo todo? Pregunté. No, respondió. Es el momento en que dejo de fingir que soy la única que salió herida. Casi me reí. Casi. No estoy aquí para perdonarte. Asintió. No te lo estoy pidiendo. Me senté. Y por primera vez desde que volvió a mi vida, dejó caer el acto. ¿Quieres la verdad? Dijo. Bien. Empecé a construir Indigo Labs antes de dejarte. No para robar tus ideas. No para destruirte. Porque sabía que nunca saldría de tus sombras si no robaba un poco de luz. Poético, dije.
No es una excusa, continuó. Es una confesión. Me hiciste sentir que todo lo que creaba era solo una rama de tu árbol. Que no podía construir nada que no estuviera enraizado en ti. Tú elegiste eso, dije. Te casaste con esta empresa. Construiste tu carrera alrededor de ella. Yo nunca te pedí que fueras menos. Te pedí honestidad. No sabía cómo ser honesta, y seguir sintiéndome valiosa. Ahí estaba. La verdadera razón. No maldad. No crueldad. Solo ego y cobardía, envueltos en ambición. Construiste una nueva versión de tu historia, dije. Con Rachel. Con archivos robados. Con cuentas falsas. Y lo peor de todo. Casi lo logras. Bajó la mirada. Pensé que iba un paso adelante, susurró. Lo estuviste. Por un minuto. ¿Crees que soy un monstruo? Me tomé mi tiempo. No, dije. Creo que eres un espejo. Y por eso das miedo. Porque no muestras lo que es verdad. Muestras lo que la gente quiere creer que es verdad. Hasta que los destruye. No respondió. Saqué una carpeta de mi abrigo y la deslicé por la mesa. Esto es lo que va a pasar, dije. No voy a demandarte. No voy a presionar cargos. Indigo Labs ya está en la lista negra de todos los socios importantes del área. El nombre de Rachel está siendo enterrado lentamente en el mundo profesional donde creía que ascendería. ¿Y tú? Abrió la carpeta. Adentro, un acuerdo firmado. Sin más branding bajo mi nombre. Sin más portafolios con el trabajo de mi empresa. Sin represalias legales de ninguna parte. Tú desapareces. Yo reconstruyo. Miró el documento. No movió la mano. ¿Me dejas marchar? No, dije. Me dejo marchar. Lejos de los escombros. Lo firmó. Sin lágrimas. Sin escenas. Solo el clic final de una pluma. Lo empujó de vuelta hacia mí y susurró. No esperaba que te convirtieras en esto. Bien, dije. Porque ya no te corresponde predecir quién soy. Me levanté. Ella se quedó sentada. Sin apretones de manos. Sin insultos finales. Sin despedidas teatrales. Solo silencio. Y esta vez, no era el silencio entre enemigos. Era el de dos personas que, finalmente, se veían con claridad. Salí de ese hotel con el capítulo final en la mano, y no miré atrás. No porque gané. Sino porque ya no necesitaba pelear. Y si estás leyendo esto, si alguien te ha hecho sentir que la verdad es algo que pueden controlar, reescribir o usar como arma. Aquí va lo único que aprendí. Recupérala. No a gritos. No con violencia. Completamente. Déjales las mentiras. Y luego quema el puente tan limpio que nunca haya existido. Porque sanar, no se trata de venganza. Se trata de no necesitar estar jamás en esa habitación de nuevo.